Hola, en esta segunda parte de estática hablaremos sobre el momento de una fuerza. Recordemos que en la primera parte hablamos sobre el equilibrio. Un cuerpo se dice que está en equilibrio cuando él se encuentra en reposo, es decir, con velocidad cero, o también cuando se mueve, pero lo hace con una velocidad constante, es decir, mRU. Ambos tipos de movimientos se dice, o ambos tipos de estado se dice que están en equilibrio, pero de traslación, que no se mueven o están en estado de reposo. Ahora, ¿qué se debe cumplir para este tipo de equilibrio? Que la suma de fuerzas es igual a cero. Esta es nuestra primera condición de equilibrio. Esta fue la primera condición para equilibrio entonces. En esta parte, ahora hablaremos sobre el otro tipo de equilibrio. ¿Cuál es ese? Tengamos en cuenta que los cuerpos no solamente se trasladan, sino también pueden rotar. Por ejemplo, yo en esta pared tengo una bisagra. En esta bisagra puedo tener sujetada a una barra. ¿Está bien? Esta barra puede girar, puede rotar, siempre y cuando sobre él estén actuando algunas fuerzas. Por ejemplo, esta fuerza, la fuerza F1. ¿Qué hace la fuerza F1? Al actuar sobre ella, quiere hacerlo rotar. Obviamente en un sentido, ¿no? Este es el sentido en el que lo quieras rotar. A este sentido le llamaremos antihorario. ¿Por qué antihorario? Porque es el sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Si si tenemos otra fuerza, que es, por ejemplo, que está actuando por aquí, entonces esta fuerza que llamaremos F2 también lo quiere hacer girar, pero en un sentido contrario, que se llama horario, ¿no? Horario. En ambos casos, al sentido horario se le asigna negativo y al sentido antihorario positivo. Muy bien. Ahora, ¿por qué se mueven ellos? ¿O por qué quiere girar la barra? Porque estas fuerzas F1 y F2 generan un momento. Es decir, el momento de una fuerza, que denotamos con M. Entonces, el momento de una fuerza, el momento generado por la fuerza, se va a calcular de la siguiente manera. Es igual al producto de la fuerza que está actuando con la distancia. ¿Y cuál es la distancia? La distancia va a ser desde el punto de acción de la fuerza al punto de giro, es decir, esta distancia. Por ejemplo, ¿qué sería la distancia para 1? Para 2 sería normalmente de aquí el punto de acción de la fuerza al eje de giro, de 2. Muy bien, ahora, para que él se encuentre en equilibrio, la suma de todas las fuerzas, o mejor dicho, la suma de los momentos de fuerza generado por todas ellas, para todas las fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo, debe ser igual a cero. A esta condición se le conoce como la segunda condición de equilibrio. Si un cuerpo entonces sobre el cual están varias fuerzas genera momento, la suma de ellas, todos los momentos de cero, el cuerpo no va a rotar o se encuentra en equilibrio. Pero si es distinto de cero, él va a rotar. Y su sentido de giro va a depender del valor. Si es positivo, es antihorario, y si es negativo, es horario. Pero veamos mejor un ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo, nuevamente voy a dibujar una bisagra con una barra que está sostenida. Esta barra va a ser de masa despreciable para que no pueda actuar la fuerza de gravedad. Y sobre esta barra va a actuar una fuerza. Empezaremos con una fuerza. Bien, aproximadamente indiquemos que está al borde de la barra, ¿ya? Y esta fuerza es igual a 8 newton. Y la distancia desde el punto de giro
al punto de acción de la fuerza va a ser de 5 metros. Una barra bastante grande entonces. Ahora, calculemos el momento de la fuerza. El momento que esta fuerza genera es igual al producto de la fuerza multiplicado por la distancia. El valor de la fuerza es 8 newton y la distancia es de 5 metros. Por lo tanto, tengamos en cuenta también el sentido del giro. Él lo quiere hacer girar en el sentido antihorario. Por lo tanto, es positivo, lo que nos da que el momento va a ser igual a 40 newton por metro. Tengamos en cuenta que las unidades del momento, entonces es en newton, porque es fuerza, y metro, que es distancia. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo más. Bueno, este ejemplo dice, indique si la barra de 5 metros se encuentra en equilibrio de rotación. Bueno, aquí es rotación, ¿no? Ahora, tenemos que esta barra está vertical, bueno, y tiene una longitud de 10 metros. No, perdón, de 5 metros, ¿no? La barra es de 5 metros y sobre él actúan dos fuerzas, F1 de 5 newton y F2 de 8 newton. Ahora, ¿cómo sabemos si esta barra se encuentra en equilibrio de rotación? Para que él se encuentre en equilibrio, la suma de sus fuerzas debería ser, o mejor dicho, no las fuerzas, sino la suma de sus momentos. La suma de los momentos de la fuerza debe ser igual a 0. Vamos a averiguar entonces si se cumple ahí. Y si no se cumple, bueno, él va a estar rotando, ¿no? No va a estar en equilibrio. Calculemos entonces cuánto es la suma de los momentos generados por las fuerzas. Aquí tenemos que F1 genera un momento, eso será el momento de F1, fuerza 1 más el momento de la fuerza 2. Muy bien. A ver, vamos a indicar hacia dónde empuja cada uno de ellos. F1 quiere llevarlo en este sentido, ¿no? Quiere hacerlo girar. Este es el sentido antihorario. Vamos a colocar anti. Caso contrario, F2 lo quiere hacer girar, pero en el sentido horario. Vamos a poner horario. Ahora sí. Vamos a calcular cuánto vale el momento generado por cada uno de ellos. Empecemos con F1, su valor es 5 newton. ¿Cuál es la distancia? Recordemos que primero es el valor de la fuerza F1 por la distancia. Lo mismo para F2, es el valor de la fuerza F2 por la distancia 2. Para 1, su distancia es desde el punto donde actúa la fuerza al eje de giro. Teniendo en cuenta que toda la barra vale 5 metros y aquí él está a 1 metro al extremo, por lo tanto, esta distancia de 1 es igual a 4 metros. Para D2, entonces, la fuerza 2, la distancia va a ser igual a 3 metros. Con ello ya podemos calcular el valor del momento, ¿no? Para F1 sería 5 newton y la distancia es de 4 metros. Es positivo porque es antihorario, muy bien, pero para F2 es negativo porque es horario. Por lo tanto, le agregamos el signo menos fuerza 2, que es 8 newton, y la distancia que es, en este caso es 3 metros, ¿no? Por 3 metros. Por lo tanto, nos va a quedar 5 por 4, esto es igual a 20 newton por metro, menos 8 por 3, 24 newton por metro. Por lo tanto, nos queda 20 menos 24 menos 4 newton por metro. ¿Y de esto qué podemos decir? Que, bueno, él no se encuentra en equilibrio, sino va a estar rotando. Y el signo nos indica que va a rotar en sentido horario, ¿no? Al final, esta barra va a seguir esta dirección. Y estará rotando. Muy bien. Ahora veamos este ejemplo. Dice, calcule el valor de la fuerza de tensión en la cuerda para que la barra homogénea de 3 kilogramos y 10 metros de longitud se encuentre en equilibrio. Si nos dicen que la barra es homogénea, ¿bien?
Eso quiere decir que su masa está distribuida uniformemente por toda la barra. Y su centro de gravedad está en el centro de la barra. Hay algunas situaciones donde nos dicen que la barra tiene masa despreciable. En esos casos no consideramos la masa de la barra. Pero aquí nos dice que sí tiene masa y además es de 3 kilogramos. Bueno, nos piden calcular cuál es el valor de la fuerza-tensión. Lo primero que realizaremos es hacer un diagrama de cuerpo libre para la barra. Tengamos en cuenta que sobre la barra actúan algunas fuerzas. Una de ellas es la fuerza de gravedad, y esta siempre parte del centro de la barra. Ubicaremos aproximadamente por aquí el centro, y esta será nuestra fuerza de gravedad. Ahora, tenemos que esta barra está siendo sujetada por una cuerda. Muy bien. Entonces, aquí también hay una fuerza de tensión. Esta vamos a ubicarla así. Muy bien, vamos a ponerle un costado para que resalte. Y esta es la fuerza de tensión que hay en la cuerda, ¿no? Ahí está. Aproximadamente, voy a hacer un corte imaginario por acá. Sí, ahí está. Listo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale esa tensión. Bueno, tengamos en cuenta algo muy importante. Sobre el punto de giro, en esta bisagra, también hay una fuerza de reacción, pero ya que la fuerza de reacción pasa por el punto de giro, decimos que no tiene momento de fuerza. Todo momento o toda fuerza que pase por el punto de giro tiene como resultante que su momento es igual a cero. Es por eso que no consideramos la fuerza de reacción que hay entre la barra y la bisagra. Solamente vamos a considerar la fuerza de gravedad y la tensión. La fuerza de gravedad, recordemos, es la que se dirige hacia abajo, ¿no? Ahora sí, veamos qué hacen cada una de las fuerzas. La fuerza de gravedad lo jala, lo quiere hacer girar en sentido horario. Es decir, en ese sentido horario. Pero la tensión lo está sujetando. Lo quiere hacer girar en sentido, o lo sostiene, o lo tiende a hacer girar en el sentido antihorario. Ahora, para que él se encuentre en equilibrio, se debe cumplir que la suma de fuerzas, o, bueno, la suma del momento de las fuerzas debe ser igual a cero. Recordemos que esta es la segunda condición de equilibrio. Vean, ¿no? Ahora sí calculemos el momento de cada una de las fuerzas. El momento de la fuerza de gravedad más el momento de la fuerza de tensión, ¿no? Vamos a ponerle solamente momento de la tensión. ¿Sí es? Y como están en equilibrio, estas dos deben sumar cero. Ahora sí, el momento de la fuerza de gravedad, en este caso, la quiere hacer girar en sentido horario, es signo negativo. Agregamos el signo menos, es el valor de la fuerza de gravedad multiplicado por la distancia. La distancia vamos a indicar que es el punto de giro hasta el punto de acción de la fuerza. Esta es la distancia. Ahora, esta distancia que llamaremos distancia 1, tenemos en cuenta que la fuerza de gravedad actúa en la mitad de la barra. Por lo tanto, si la barra vale 10 metros, esta distancia es igual a 5 metros. Por aquí teníamos 4 metros. Bueno, vamos a tener en cuenta que esta longitud es igual a 1 metro. Esta es la distancia 2, ¿no? Que en este caso, bueno, no es distancia 2, pero vamos a ver cómo la usamos. Bueno, calculemos cuánto es el momento para la tensión. Es la fuerza de tensión nada más, por la distancia 2. La distancia 2, vamos a decir que es donde actúa la tensión hasta el punto de giro. Ahora sí, L es nuestra segunda distancia. La distancia 2 es la mitad de la barra más 1 metro, por lo tanto, L es igual a 6 metros. Ahora sí, tensión por la distancia 2. Como es el sentido antihorario, lo dejamos como positivo y la suma de ellos debe ser 0. Ahora sí,
Negativo de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la masa de la barra por la aceleración de la gravedad, multiplicado por la distancia 1, ¿no? La distancia desde la fuerza de gravedad hasta la barra, al punto de acción, perdón, al punto de giro de la barra, más la tensión por la distancia 2. Todo es igual a 0. Ahora reemplazamos los valores. Menos la masa, que es igual a 3 kilogramos, por la gravedad, aceleración, la gravedad, que es 10, y la distancia de 1, que es igual a 5 metros, más la tensión, que es lo que vamos a averiguar, y la distancia 2, que es 6 metros. Muy bien, vamos a reemplazar solamente los valores, dejamos las unidades, y nos va a quedar que 6 veces la tensión es igual a 3 por 10 por 5, esto es igual a 150. Pasamos al otro lado, y la tensión será 150 entre 6. Por lo tanto, esto es, si sacamos sexta, nos va a quedar 25 newton. Tenemos en cuenta que la tensión es una fuerza. Y ese es el valor que hay en la cuerda, el valor de la tensión en la cuerda, para que esta barra se encuentre en equilibrio. Muy bien.